¿Qué tal, amigas y amigos de Trail Running Review? Hoy os queríamos hacer el análisis por completo de este nuevo Polar Grid X Pro, la evolución del Polar Grid X que ya probamos en la versión anterior y que añade bastantes novedades. Lo primero, ya veréis que en cuanto a diseño, materiales y acabados también dan un salto importante de calidad. Estamos hablando de un reloj de 499 € en la versión convencional y 599 € en la versión que tenéis aquí, que es esta versión Titán que llaman ellos, obviamente con titanio. 40 horas de autonomía con GPS en máxima precisión y con el sensor óptico, obviamente aquí lo tenéis, iniciado, y hasta 100 horas de autonomía, digamos, optimizando un poquito más la autonomía. Esto nos da unos 7 días básicamente con un entrenamiento diario de unas 2 horas aproximadamente. 53 gramos con las correas de cuero, que luego hablaremos de ellas, y 72 gramos con las correas FKM que tenéis puestas. ¿Cómo nos ha ido este Polar Grid X Pro? Vamos a verlo. Primero de todo, deciros que, como podéis apreciar aquí en la cámara, es el Polar Grid X Pro, es un reloj ruggerizado de diseño outdoor, hecho para aguantar las condiciones más extremas. De hecho, tiene estándares militares a nivel de resistencia, durabilidad solo de la carcasa y de todas sus piezas contra el polvo, contra agua, etcétera, etcétera. Además de esto, estamos hablando de un reloj que en la versión Titán, obviamente, es algo más ligero, tiene todo el bisel de titanio, y el cristal, que es uno de los cambios, añaden zafiro en este cristal, a diferencia del Grid X, que sigue en la colección, pero este añade, digamos, bastantes prestaciones más, no solo a nivel de diseños y acabados, sino también a nivel de software. Estamos hablando de un reloj sumergible a los 100 metros de profundidad, es decir, si hacéis actividades de submarinismo podréis ir con él sin ningún problema, y deciros que la pantalla, como podéis ver aquí, es de 1,2 pulgadas. Además de esto, debemos decir que los datos se ven muy bien, también gracias a estos 47 milímetros de diámetro y 13 milímetros de grosor, como podéis apreciar aquí, pues un reloj bastante robusto, bastante grandote, aunque sea ligero. La verdad es que han conseguido ser muy ligerito en este reloj. Para mí, a nivel de diseños y acabados, seguramente es de los que más me ha gustado del mercado actual, y es que todo está al detalle, tiene acabados muy finos, y a la hora de llevarlo puesto, la verdad es que se nota que es uno de esos relojes que no solo han tratado de hacer un buen reloj interiormente hablando, sino como un reloj estéticamente muy bonito desde mi punto de vista a nivel de outdoor. Esto tiene mucho sentido si hablamos de las correas de 22 milímetros que podéis apreciar aquí. En este caso estamos hablando de materiales FKM, unas correas FKM, que la verdad es que es un derivado de la silicona básica y que nos habrá gustado mucho al tacto, lo hace más ligero y quizá es incluso más agradable al tacto con la piel. Intercambio de, ya veis, de correas muy fácil con este pin que tenéis aquí, fijaros cómo se saca fácilmente, y con esta versión Titán añaden otras correas como son estas de cuero perforado, que hacen el reloj más ligero y además un diseño mucho más bonito, que incluso pues lo podríamos llevar tranquilamente pues en una boda, etcétera, etcétera. La verdad es que a mí la opción me ha gustado mucho, las voy a intentar poner rápidamente. Esta alternativa, porque creo que cada vez nosotros usamos estos relojes no solo para entrenamientos, sino también para el día a día sin ningún problema, sin necesidad de cambiarlos. Es un reloj que, como decíamos, es muy resistente y que la propia casa nos dice que puede aguantar, funcionar perfectamente a menos 20 grados y también a más 50 grados, es decir, realmente potente. Incorpora Bluetooth, no incorpora sensores de ANT+, es decir, si queremos sincronizar tanto con el reloj, con el teléfono móvil como con otros sensores externos, lo haremos a través de Bluetooth, también con auriculares, por ejemplo, y lleva GPS, GLONASS, QZSS y Galileo como sensores de satélites para tener nuestra prestación. Todo esto y más cosas incluso lleva este Polar Grid X Pro. Bueno, entramos en uno de esos puntos que yo creo que hoy en día muchos de nosotros valoramos a la hora de comprarnos un dispositivo como este Polar Grid X Pro, un dispositivo GPS, que es la conectividad con otros sensores y también con el teléfono móvil. En este caso tenemos Bluetooth como único sensor de conectividad, no tenemos ANT+ como en otros dispositivos del mercado, y esto
con el teléfono móvil la verdad es que no nos ha sido ningún problema, siempre se ha conectado sin ningún problema, se ha sincronizado las actividades rápidamente, incluso esas que son, digamos, de más larga duración, donde el track pesa algo más, etcétera, se ha conectado y sincronizado muy rápidamente. Y también deciros que si tenemos otros dispositivos, como pueden ser auriculares, o en nuestro caso lo hemos probado también con cinta de frecuencia cardíaca, deciros que se conecta, se sincroniza muy rápido, debemos hacer un paso previo, digamos, para sincronizarlo con este dispositivo. Una vez lo hemos adaptado, sincronizado por primera vez, ya nos coge directamente sin necesidad de hacer nada. También en este sentido, deciros que tenéis la opción de pasar vuestros entrenamientos a través del cable con USB y conectado al ordenador, a través de la aplicación web que tenemos, la opción de tener la aplicación web en nuestro desktop, en nuestro ordenador, y también obviamente con la propia aplicación. Una vez sincronizado podemos mantener obviamente los mensajes, notificaciones del teléfono móvil en este reloj, aunque en el entrenamiento no tendremos esa posibilidad, es decir, directamente ya se desactivan las notificaciones para que estemos pendientes de la actividad y no de recibir o no recibir notificaciones. También obviamente podéis seleccionar no tener la opción de recibir nuestras notificaciones del teléfono. Yo personalmente lo prefiero porque si no el reloj me va vibrando cada 2×3 y no me gusta. También podéis recibir llamadas, es decir, veis el mensaje de que estáis recibiendo una llamada y podéis rechazar esa llamada desde el reloj, no podréis contestar en ningún caso las llamadas, obviamente, porque no tienen micrófono. Una de las novedades importantes de este Polar Gritech X Pro es que podremos controlar, si llevamos nuestro teléfono móvil, el reloj y unos auriculares, podemos controlar la música desde nuestro reloj. Eso no quiere decir que tenga almacenamiento, no podemos poner música directamente aquí, pues sí que podremos pasar de canción, pausar, etcétera, etcétera, desde el propio reloj sin ningún problema. Esto es todo, y además de esto, mira, quería remarcar algo, y es que cuando te compras un dispositivo de estos, yo creo que en la gran mayoría, pero en Polar también sucede, es que es muy fácil comprarte el dispositivo y sincronizarlo con la aplicación. La verdad es que son poco tiempo es el que pierdes, y además de esto, si ya tenéis un perfil en la aplicación de Polar, perderéis incluso menos tiempo porque ya os lo detectará. Venga, llegamos a uno de los puntos que también creo que es muy interesante de la mayoría de dispositivos. Primero de todo, el entrenamiento. Tenéis pantallas personalizables con 4 campos cada una de ellas, y dependiendo un poco de cómo queréis ordenar vosotros las pantallas, lo podréis hacer desde la propia aplicación sin ningún problema. Además es bastante intuitivo, como la mayoría de su aplicación, ¿eh? Deciros que nosotros lo que hemos hecho es configurar diferentes pantallas un poco, pues si vamos a entrenar, pues quizá nos interesa entrenamientos por pulsaciones, una pantalla que sea solo pulsaciones, medias, máximas, no sé qué, momentáneas, otra por ritmos, otra una visión general de distancia, tiempo, desnivel, etcétera. Cada uno que lo haga como quiera, nosotros lo hemos hecho así para un poco tener esa visión de diferentes pantallas, diferentes tipos de información sin ningún problema. Deciros que las pantallas en carrera se visualizan muy bien. La verdad es que yo creo que Polar aquí ha hecho muy buen trabajo, porque todos los datos y todos los campos se ven muy bien. No nos hace falta, incluso cuando vamos con entrenamientos de intensidad, no nos hace falta perder mucho tiempo, sino que con un solo vistazo lo vemos bastante bien. A nivel de luz, por ejemplo, por la noche, deciros que cuando giremos la muñeca se encenderá la luz, aunque sí que hemos detectado que a veces han habido fallos o que tarda en encender esa luz. Pasa lo mismo con las labs. Curiosamente, cuando le das al lab, tarda como unos segundillos en marcar ese lab, y nosotros incluso al principio teníamos dudas de si le habíamos dado o no. Es por eso que luego entraremos al detalle, pero creo que es mejor configurar los entrenamientos antes de salir, y que él mismo ya se vaya ordenando y te vaya avisando de cada momento. En este sentido nos gustaría destacar primero la precisión. La verdad es que es un reloj muy preciso, comparándolo con otros dispositivos que hemos salido al mismo momento con este Polar Gritech X Pro. La verdad es que los datos son muy parejos entre todos, y yo creo que el Polar en este sentido la verdad es que saca una muy buena nota a nivel de precisión, tanto en distancia, altimetrías, etcétera. Justamente el detector, el sensor de altimetría barométrico se ha cambiado, modificado un poco para mejorar justamente algunos de los errores que nos da en desniveles o en altitud en el Grit X convencional.
Después, a nivel de sensor óptico, y os lo enseño, sensor óptico OHR Precision Prime, ¿de acuerdo? Sensor óptico, algo rediseñado para mejorar la precisión, obviamente, de este sensor óptico. Deciros que estamos hablando de 10 LEDs y 4 detectores lumínicos en esta parte de aquí, y para mí yo creo que es uno de los mejores que he probado de todos los dispositivos que hay en el mercado actual. La verdad es que es muy parecido los datos que nos da comparándolo con la cinta cardíaca, que sigue siendo mejor, yo creo, que la de los sensores ópticos de todos los que hemos probado, pero sí que es cierto que este se acerca mucho y el único que detectamos quizás es que tenga algo de delay en los cambios de ritmos. Cuando hacemos series a nivel de pulsaciones tardará un poquito más de lo normal, pero es bastante fiable, sobre todo si hacéis una carrera continua, sin grandes cambios en llano, por ejemplo. La verdad es que la media de pulsaciones, incluso las máximas, la verdad es que la clava bastante bien. Una de las cosas que más me ha gustado de este Polar Grid X Pro, sin duda, esto. A nivel de entrenamientos, lo que hemos comentado antes, es muy sencillo subir entrenamientos a este Polar Grid X Pro, y os recomendamos, hay muchas opciones, además, podéis perder tiempo por ahí, pero yo creo que es una de las recomendaciones que os diría si sois de los que os gusta entrenar específico, pues por ejemplo, ¿no? Entrenamientos de un minuto fuerte, un minuto flojo, con unas pulsaciones determinadas, etcétera, etcétera. Creo que es una de las opciones mejor que tiene, que es configurar el entrenamiento antes para que él ya se vaya ajustando directamente desde el reloj. Además de esto, si tienes un entrenamiento, podrás repetirlo cambiándolo en el calendario sin ningún problema y no tendrás que subirlo otra vez si es el mismo. El FitSpark es de hecho uno de esos que intervienen mucho en el entrenamiento, esas opciones, que es que podemos entrenar por diferentes tipos de objetivo, por pulsaciones, por ritmo, por tiempo, y esto también por estado de forma, es decir, él te detectará el estado de forma y se adaptará. Yo creo que esto es una de las buenas aplicaciones que tiene. Y luego Training Load Pro, al fin y al cabo es una opción que nos evitará el sobreentrenamiento y sobre todo que no nos pasemos a nivel de entrenamientos, que a veces es algo relativamente típico, que llevamos mucha carga de entrenamiento, seguimos entrenando y eso nos afectará directamente a nuestro rendimiento, a nuestro estado de forma. Deciros que también en este sentido debéis darle unos días para que se adapte, para que se acostumbre a nuestro entrenamiento, carga de entrenamiento, ya que al principio puede poner que estamos sobreentrenados, pero la realidad no es esa. Entonces requiere unos días como de conocernos este Polar Grid X Pro desde el inicio. Luego hay test de forma, tanto de recuperación como estado de forma, de velocidad. Hay diferentes tests que tienen muchas opciones, también a nivel muscular, y que os recomiendo que vayáis mirando porque hay muchas opciones y yo creo que nos ayudará también a optimizar algo más nuestros entrenamientos. Incluso test de recuperación, saber cómo estamos a nivel muscular o a nivel cardíaco. Por último, una de las cosas que también nos ha gustado y una de las novedades es este FuelWise. Una aplicación que nos permite organizar nuestra nutrición, sobre todo en entrenamientos y carreras largas, como por ejemplo una ultradistancia, donde subimos nuestro track de la carrera y dentro de las opciones ya nos permitirá acceder a este FuelWise y organizar nuestra nutrición con notificaciones durante la carrera, dependiendo de cuándo queremos hacer o tomar cada X cosas. Me ha gustado mucho para entrenamiento, para trail running y sobre todo para ultradistancia esta opción de FuelWise. Vamos a hablar ahora de aplicación, la aplicación web, aplicación para teléfono móvil, tanto para Android como para iOS, una aplicación Polar Flow que debemos decir que ya habíamos usado anteriormente, que ha ido sufriendo actualizaciones y a nivel de usabilidad yo creo que ha mejorado mucho y es una aplicación muy intuitiva, aunque si penetramos dentro de la aplicación tendremos muchos campos, mucha información para los más techies, para los que os guste todo, analizar todos los datos del entrenamiento. También para gente que a lo mejor no quiere entrar tanto, es una aplicación muy intuitiva y nos permitirá acceder y modificar cosas del propio reloj con facilidad y sin complicaciones, y además de esto pues muy organizado a nivel de calendarios, entrenamientos, horas máximas, kilómetros, etcétera, etcétera, lo podremos chequear sin problemas. Además de esto también nos permitirá pues configurar nuestras pantallas, configurar cosas del reloj, navegación, subir tracks, etcétera, etcétera. La página web también nos mostrará los mismos campos, quizá
nos ha costado más navegar por esa aplicación web desde el propio ordenador que desde el móvil, que creemos que todo es más intuitivo, así que la verdad es que nos hemos encontrado usando mucho más la aplicación que no la página web, la opción de la aplicación web para este Polar Grid X Pro. Pero bueno, en definitiva, sincronización fácil, usabilidad fácil a través de esta aplicación, muy visible todo, podremos chequear cada uno de los entrenamientos, sincronizar además con Strava sin problemas. La verdad es que todo lo que necesitamos lo podemos encontrar en la aplicación y también en la aplicación web. Para los amantes de las aventuras, de descubrir nuevos terrenos, nuevas zonas, aquí entramos en el punto de navegación y en esto me gustó mucho desde el primer día en la presentación, donde nos hicieron diferentes actividades, de hecho era gravel, piragüismo y correr, trail running, sin cambiar del track, y ahora os explicaremos cómo, y es una de las novedades de este Polar Grid X Pro. Pero la navegación la verdad es que me gustó mucho, tanto en bici, que es una actividad obviamente más rápida, y en este tipo de sensores, pues dispositivos, perdón, de reloj, parece que cueste más, pero la verdad es que me funcionó muy bien. ¿Por qué? Bueno, primero de todo, deciros que podéis subir cualquier actividad a vuestra aplicación Polar a través del formato GPX, y con esto lo podremos seguir y sincronizar con facilidad. Los pasos a seguir son sencillos y podéis subir el track aquí sin problemas y fácil de encontrar. Ahora también os explicaré cómo. Pero yo recomendaría hacerlo a través de Komoot, ¿de acuerdo? Podéis descargar las rutas de Komoot y con esto os garantizáis la opción de navegación giro a giro. Una de las novedades, me gustó mucho. ¿Por qué? Pues bien, porque además de seguir por el track, que tenemos una línea por donde seguir convencional, donde vemos un marcador y debemos seguir esa línea, cuando hay el giro-giro en las intersecciones lo que hace es avisarnos con antelación si debemos girar a la derecha o a la izquierda, y eso nos anticipa mucho y creo que nos facilita mucho el no perdernos en carrera o actividades rápidas como puede ser pues gravel o ciclismo. La verdad es que es muy recomendable hacerlo a través de Komoot. Aún así, si lo hacéis con un GPX convencional podréis seguir el track de manera fácil, y además de esto, poca diferencia entre donde estamos nosotros y el track. Normalmente la clava, pero a veces se desvía un poquitín, pero poco. Y al llegar a las intersecciones no hemos tenido muchas dudas de dónde debemos ir. Sí que es cierto que al no incorporar mapas como otros relojes, quizá a veces pues tendrás que ir un poco para adelante, volver atrás y coger el camino bueno, porque ese no era, si sobre todo son caminos que parecen que van al mismo sitio. No solo eso, sino que tenemos otras opciones de navegación dentro de estas mismas pantallas. De hecho, cuando entramos al perfil de Trail Running, por ejemplo, vamos a las opciones con el botón izquierdo superior, podremos acceder a las rutas. Con estas rutas veremos el nombre de la ruta que hemos diseñado, también nos dirá un resumen, y bajando abajo en el menú veremos pues, el perfil de la altimetría, veremos el recorrido de todo el track y también diferentes opciones que nos permite el reloj. Todo esto con un resumen general que antes de salir también a veces es interesante, pues si no lo hemos chequeado. Una vez empezamos, ya hay pantallas definidas, y es otra de las novedades. Yo creo que en navegación es donde han gastado más recursos, es que hay una pantalla específica del perfil general de la ruta. Debemos decir que no hay zoom, pero sí que veremos dónde subir, dónde bajar, que yo creo que ayudará a gestionar obviamente nuestras rutas, etcétera, etcétera. Otra novedad que ya os digo, en la presentación tuvimos la oportunidad de probar, es que podemos hacer ruta A, y a mitad de la ruta A vemos que no llegaremos para comer porque nos queda mucho. Bueno, pues podemos subir o tener preparada una ruta B, una alternativa, y cambiar esa ruta A la B sin necesidad de parar la actividad, solo poniendo pausa, yendo a rutas y subiendo a la otra ruta. Entonces, yo creo que es una alternativa muy interesante para la mayoría de trail runners o que hacéis montaña, porque al final normalmente vamos con más de una alternativa, porque si no conocemos el terreno puede ser que se nos alargue más de la cuenta. También otras novedades, este Back to Start, es decir, si vamos empezando la ruta o salimos entrenando de un sitio que no desconocemos, vamos hacia una ruta y queremos volver antes hacia una línea recta y nos indicaba con la brújula, ahora podremos deshacer la ruta sin problemas, indicándonos también desde el propio reloj. Y también otras alternativas, ¿no?, como hacerlo en sentido horario o contrario, etcétera, etcétera. Son opciones de navegación, uno de los puntos que más ha mejorado sin duda Polar Grid, este Polar Grid X Pro.
En definitiva, cambios muy interesantes para esta Polar Grid X Pro que ya os decimos, sigue con la colección, sigue con el Polar Grid X y ahora añaden esta evolución con el Pro. Yo creo que han cambiado mucho a nivel de diseño, a nivel de materiales, de acabados, sin duda uno de los relojes que más me ha gustado a nivel de diseños, materiales y acabados, y en la muñeca se nota calidad a raudales, seguramente sea el mejor reloj yo creo que he visto hacer a Polar en estos niveles, y además de esto, actualizaciones, software, novedades necesarias yo creo para el trail running, sobre todo las de navegación, opciones de perfiles de cada pantalla que también han cambiado para tener información directamente en la pantalla de la hora. Podemos decidir qué información tenemos extra a nivel de outdoor, yo creo que es muy interesante, pues desde a qué hora se pone el sol, sale el sol, a nivel de altimetrías, etcétera. Muy interesante. Un reloj multideporte que nos permitirá seguir track sin ningún problema, que además tiene muy buena precisión, no solo en distancias, ritmos, altímetros, perfil, altimetría, altitud, etcétera, sino que también a nivel de sensor óptico con pulsaciones muy acertadas, yo creo que de los más acurados que hemos probado aquí en Trail Running Review, así que un muy buen reloj, sin duda. La gente de Polar haciendo las cosas yo creo que bien, quizá hay puntos que nos gustaría ver, ¿no? Como estos sensores de AM+, que a veces nos gusta conectar con otros sensores que llevan AM+, o incluso pues, que no llevan mapas offline, o mejoras a nivel de poder pagar con el reloj, tener almacenamiento interno para escuchar música sin necesidad de tener el reloj, porque al final y al cabo solo es un controlador de la música, pero bueno, veremos cómo se encara Polar, pero yo creo que van hacia el buen camino y este es uno de los mejores relojes sin duda que he probado de Polar y me ha gustado mucho. ¿Vosotros qué pensáis de este reloj? ¿Lo habéis podido probar? ¿Qué alternativas veis? Dejad los comentarios aquí abajo. Nosotros, como siempre, os animamos a suscribiros a nuestro canal de YouTube y, como siempre, hasta la próxima.